Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre, Patria para Todos. Hoy es viernes 5 de junio, 56 años antes de este día, un 5 de junio de 1965, la revolución constitucionalista que había iniciado el 24 de abril tenía 41 días, ya cumplía, de haberse producido el levantamiento militar el 24 de abril, haberse iniciado la guerra civil el 25 de abril, haber tenido un presidente juramentado por el profesor Juan Bosch, después de haberse derrocado el gobierno del triunvirato en la persona de don Enrique Cabral, que era su presidente. Ya se había desarrollado esa guerra civil el 25, el 26, 27 en la tarde. Se termina la batalla en el puente Duarte entre las tropas constitucionalistas y las tropas de San Isidro, con pérdida para los de San Isidro. Esa pérdida provocó la llamada de la invasión norteamericana el 28. Del 28 en adelante se produjo la llegada de los primeros marines, hasta sumar 42,000. Esos 42,000 marines, esos estrategas dividieron la ciudad en dos. Se produjeron combates aislados, tanto en el área del cordón, algunos ataques en el área de norte de la capital, hasta llegar a la operación limpieza el 15 de mayo. Se produjo la instalación del gobierno de Camaño el 4 de mayo, juramentado en el altar de la patria para defender la constitucionalidad y la soberanía nacional. Luego el día 7 de mayo se juramenta el gobierno de reconstrucción nacional, un gobierno de facto que hubo que crear a vapor para que los americanos no tuvieran quien realmente le solicitara cosas como la que le solicitó Benoit, que fue la intervención, y un gobierno que los representara y tratara de demostrar ante el mundo que en ese espacio no estaban desamparados los que habían llegado a invadir. Luego de ahí se continuó la lucha. Como ustedes sabrán, se había producido también el ataque a la fortaleza Osama, la toma de la fortaleza Osama por parte de los constitucionalistas. El 7 de mayo también se había declarado a general Bruce Palmer como el encargado de las tropas norteamericanas, general de 3 estrellas, el más experimentado del Pentágono. Posteriormente, el 21 de mayo, llegó el general de 5 estrellas brasileño Hugo Panasco Alvim, que fue el presidente de la Fuerza Interamericana de Paz, una fuerza interamericana forzada por la gran influencia norteamericana y también con el respaldo de varias dictaduras que había en América, la cual era manipulada por las fuerzas norteamericanas. El fin de cuentas, que se dieron fenómenos diplomáticos vergonzosos, como fue, por ejemplo, que la Organización de Estados Americanos, que debió de oponerse a la invasión, no la apadrinó y buscó la forma inclusive de justificarla creando un canciller de la República Dominicana a vapor e irregular, porque ya el gobierno dominicano estaba representado por el coronel Camaño y le correspondía a Antonio Rosario ser ese hombre que representara ante la OEA a la República Dominicana, pero no fue así. Muchos fenómenos enrarecidos se produjeron que realmente enturbiaban el propósito de la revolución, que era vivir en democracia, que era que se respetara la Constitución de la República, que era que tuviéramos libertades. Sin embargo, las fuerzas atrasadas neotrujillistas unidas a los sectores norteamericanos se sumaron
para crear el caos en este país al derrocar al gobierno legalmente constituido del profesor Juan Bosch, el cual desarrolló 7 meses de democracia sin sangre, de democracia sin corrupción, de toda la perspectiva que tenía el gobierno era favorecer los grandes intereses nacionales, pero un grupo de personas y sectores pertenecientes a la oligarquía querían realmente heredar los bienes confiscados a la tiranía decapitada de Trujillo. Bueno, ya 40 días de iniciarse la revolución, donde los constitucionalistas no tenían las fuerzas materiales para mantener un sinnúmero de situaciones de abastecimiento de gasolina, de armas, de municiones, de alimentaciones, tenían que producirse una serie de situaciones con características de caos. Por ejemplo, se comenzó ciertos sectores a sacar de aduana algunas mercancías de manera de contrabando, y también algunas personas cruzaban en frágiles embarcaciones de noche para también sustraer algunas de esas mercancías que habían llegado y que estaban en los depósitos de aduana. Se produjo un conflicto en esa dirección, donde el coronel Camaño se vio obligado a nombrar al 14 de junio como encargados de esos depósitos de aduana para impedir el saqueo que se podía dar. En tanto, los militares constitucionalistas también cuidaban los bancos que habían, porque realmente, como dijimos anteriormente, valga la redundancia, nosotros teníamos en la parte de Ciudad Nueva, estaba concentrado los bancos y las aduanas, que eran un patrimonio del comercio nacional, de la administración privada nacional, que los sectores públicos estaban en la obligación de administrar, de cuidar, de proteger. Se protegió. Realmente se presentaron situaciones, pero se protegieron esos bienes. Hubo que ordenar inclusive hasta fusilamiento, al que se encontraba sacando algo irregular de aduana podía ser víctima de fusilamiento. También se produjeron muchos fusilamientos de parte del gobierno de Reconstrucción Nacional. En ese mes de mayo, muchas personas fueron fusiladas, por ejemplo, y depositadas en el río Yuca, camino a la Victoria, al lado de Aras Nacionales, aquel lugar que le correspondía, que era del hijo menor de Trujillo, Radamés, era Aras Radamés. Era un espacio de tierra grandísimo que Trujillo le quitó a los campesinos de esos sectores. Muchas familias perdieron sus tierras. Pues ahí aparecían cantidad de cadáveres boyando en el río, otro tirado. Todavía un día como hoy, 5 de junio, aparecieron 3 cadáveres depositados ahí recién fusilados. Los lugareños lo enterraban. Enterraron a muchos en diferentes espacios de ahí. Los dominicanos, amantes de la libertad, amantes de la democracia, habían caído, muchos de ellos sucumbidos por las balas de aquellos que no entendían el valor de una patria libre, el valor del fortalecimiento del nacimiento de una democracia que se dio posterior a la muerte de Trujillo. Esos dominicanos que hoy pulgan, hoy están en alguna parte del cielo mirando a la República Dominicana, tal vez estarán rogando porque nosotros nos enrumbemos por mejores caminos. ¿Qué pasó? En resumen, hubo un fracaso militar de los sectores reaccionarios, independientemente de que fueron ayudados por norteamericanos. Hubo un fracaso y hubo una firmeza histórica de parte de la resistencia constitucionalista. Eso fue notorio de muchas maneras. La deslealtad, por ejemplo, diplomática. Se vio claro que la diplomacia es una carátula
es en muchos casos falsedad que se van a manejar en favor de los poderes de turno. El mundo material que se ha dibujado en la política internacional en violación a la ética cívica, los compromisos de los acuerdos firmados se evidenciaron aquí en la República Dominicana. Y no importó la denuncia a través de la prensa internacional ante las Naciones Unidas, que hicieron un esfuerzo, pero su contraparte en América, la OEA, realmente tuvo un contubernio con los sectores invasores y la oligarquía nacional que querían seguir de alguna manera la muerte, las cizañas que se vivían en la tiranía trujillista. Porque mucha gente habla de la tiranía trujillista, algunos como algo interesante. No puede ser interesante un gobierno que viole los derechos humanos. No puede ser interesante un gobierno cuyo jefe se haga dueño del patrimonio nacional. Que mucha gente no podía hacer actos de corrupción, pero era que la corrupción estaba monopolizada por el tirano. Aquí no debe de volver jamás una tiranía. Para que no vuelva una tiranía, en estos momentos nosotros estamos haciendo una peregrinación. Lo dijimos en la exposición anterior y lo repetimos ahora. Una peregrinación para hacer contacto con los sectores más elevados de las iglesias cristianas del país, tanto católica como evangélica o de cualquier naturaleza, porque resulta que los encargados de esos sectores eclesiásticos tienen que tomar partida en lo que es la construcción de un ideario nacional que gira en torno a la defensa de la Constitución y la ley como norte fundamental que oriente los pasos de la política en República Dominicana. Aclaramos que jamás pensamos que esos sectores se van a vincular a algún tipo de partido político. No, es la defensa del hermano. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso hay que hacerlo en la práctica. Sería muy bueno que nuestros hermanos dominicanos puedan contar alguna vez con la conciencia necesaria para saber cuál es el valor de su voto, para saber cuál es el papel de un regidor o regidora, cuál es el papel de un vocal en un distrito municipal o de un regidor o regidora en un municipio, cuál es el papel de un alcalde o alcaldesa en los municipios y los directores en los distritos municipales. ¿Cuál es el papel que le asigna la Constitución de la República a un senador, senadora, diputado o diputada? ¿Cómo es que el pueblo aporta los recursos para el presupuesto nacional y en las elecciones que son para nombrar a quienes fiscalizarán y controlarán esos recursos y que estos se vendan y que estos se hagan cada vez más ricos? Eso no puede ser en detrimento y traición de aquellos que votaron por él. Entendemos entonces que vale la pena que la Constitución sea aprendida, y vale la pena que la ley de partidos se conozca, y vale la pena que la ley electoral se conozca, y vale la pena también que la ley de los ayuntamientos sea conocido por quien va a votar y por quien se vaya a votar. No es posible darle un bituriz a una persona para que opere a alguien y a otro para que realmente pueda poner la anestesia, y que a quien se le asigne el bisturí no sepa utilizarlo, ni a quien va a poner la inyección para que la persona pueda ser operada, la anestesia no conozca. Van a matar al paciente. Así están matando al pueblo dominicano aquellos candidatos y candidatas que son electos sin saber para qué, creyendo que es para manejar a su antojo el presupuesto de la nación. El objetivo fundamental de nuestros comentarios
permanente, como lo hemos venido haciendo, es que el pueblo mantenga la memoria de lo que ha ocurrido anteriormente, para que no se repita hoy. Que la gente se interese por aprender y concientizarse. Que cada persona que vaya a votar sepa depurar antes de votar, para que no afilen cuchillo para su garganta. Es muy duro que se sobornen a la gente a la hora de votar y que los que ganen porque tienen más recursos de dudosa procedencia, esos que ganan, hagan y deshagan con el presupuesto de la nación. Si el presupuesto está conformado por los aportes de impuestos del ciudadano y los sectores privados, comerciantes, fabricantes, etcétera, y una parte del déficit se coge prestado, ese préstamo lo va a pagar el pueblo también. Todos los años se paga una gran cantidad de dinero producto de los créditos tomados anteriormente. Eso va sobre los hombros del pueblo. Los que se lo roban aprenden luego a evadir el pago de los impuestos y realmente se quedan con un dinero que muchas veces es para su mal. La maldad de no tener un hogar mañana, porque pueden tener 40 hogares con todos los cuartos que tienen de repente. De no tener una buena familia, de no conservar grandes amigos, porque la gente cuando está en el poder se cree que hay un manto que lo cubre, pero cuando el poder se va, ese manto se fue a la porra, como dice la gente. Entonces vamos a seguir orientando sin odio, sin rencor de nadie. Nosotros, hablándole hoy a ustedes, asimismo el 23 de diciembre del año 2010, celebramos el Día del Perdón Constitucionalista. El que odia, el que envidia, el egoísta, empaña la visión del alma y todo lo ve distorsionado y entonces hace más daño que bien. Le confesamos que nosotros estamos claros en eso. Hay que amar primero, trabajar después en favor del pueblo que se ama. No se puede vivir odiando, ni imputando cosas. Gente que le pusieron un fusil y le dieron órdenes y salieron a disparar. Porque muchas veces los soldados son máquinas al servicio de los comandos, cuando no son concientizados. Así los pueblos, cuando van a las elecciones también, sin conocimiento alguno del por qué, van como las vacas, al matadero. Así va el país al matadero electoral para que las elecciones entonces terminen de alguna manera u otra legalizando a los que lo van a mal gobernar. Hay que aprender para poderse defender. Por eso nosotros estamos llevando a cabo estos mensajes para estimular a los sectores de poder que hay en el país, estimular al Ministerio de Educación, que el artículo 63 de la Constitución le ordena dirigir el proceso educativo de la Constitución en todos los centros escolares, públicos y privados, las universidades, y no se está haciendo. Nos estamos dirigiendo a las iglesias, porque las iglesias pueden colaborar, son la estructura más fuertemente organizada en la sociedad y pueden llegar a aconsejar a personas que también son empleados, que son políticos y que son padres de familia y que no están haciendo lo que tienen que hacer. De igual manera, la Junta Central Electoral tiene que asumir un papel y obligar y exigirle a los partidos políticos, de acuerdo al poder que da la Constitución, que hay que educar a la militancia, que hay que educar a la ciudadanía, que así lo ordena el artículo 216 de la Constitución, entre otros, y también lo ordena el artículo 34, 35 y siguiente de la Ley de Partido 33-18. Pero también la sanción que a esa violación, cuando hay soborno, establece la Ley 15-19, que es la ley electoral, para sancionar en el artículo 282, numeral 6, aquellos que sobornen. Estamos interesados en que el pueblo dedique un momentito al estudio de lo que puede ser la transformación de su vida. No queremos revolución armada jamás,
queremos la revolución de la conciencia para un voto consciente que enrumbe este país por los senderos del progreso, de la libertad permanente que debemos tener, de la justicia, de la redistribución de la riqueza de manera equitativa y sobre todo de la racionalidad del gasto público y el control y fiscalización de esos gastos. Para eso no hay que ser un genio, ni pasarse noche entera estudiando. Es que la gente se estimula a conocer cuál es su papel para no dejar que se hunda esta sociedad. Aquí, la lucha contra la corrupción puede crear algún tipo de encono y de situaciones que nosotros esperamos que sean bien salvadas. Que terminemos bien, pero mejor vamos a estar en el 2024, cuando hayamos llevado a cabo una serie de jornadas educativas en todos los sectores y podamos votar por personas que tengan los méritos y la profesionalización que exige el artículo 142 de la Constitución de la República. En síntesis, tenemos que decirle que este país puede arreglarse para bien, pero es haciendo lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. El próximo lunes 8 estaremos con ustedes de nuevo para llevar a cabo otra jornada más de orientación a todos los dominicanos y dominicanas. Que Dios lo bendiga mucho. Hasta el próximo lunes. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad.